Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 275 y se titula Huelga de médicos. Evidentemente, a comienzos de agosto de 2026, a fecha de cuando se publica este episodio, esto de la huelga de médicos no es ninguna noticia. Llevamos con este tema de los médicos en huelga, más o menos, en unas huelgas que se están prolongando semanas, varios meses, o sea que esto no es nuevo. No he hablado de ello cuando empezó el tema y lo he hecho también adrede, a propósito, para no hablar del tema, más que nada porque los problemas generales que están arrastrando los médicos, sobre todo en el ámbito público, los médicos en España, ya lo he ido comentando desde diferentes ángulos varias veces en este podcast. No he hablado en concreto de lo que está pasando ahora, del Estatuto Marco, que quiere cambiar, quieren hacer una modificación del Estatuto Marco. Es una especie de reglamentación que emana de la Ley General de Sanidad y que aplica, delimita normas más concretas y prácticas que afectan a los sanitarios en el ámbito público, los sanitarios que trabajan para los diferentes sistemas de salud y que en base a este estatuto marco, las diferentes comunidades autónomas llevan a cabo la contratación y se rige la forma de trabajar de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de los técnicos, fisioterapeutas, etcétera, todas las profesiones sanitarias. El cambio, la reforma del Estatuto Marco era una solicitud, sobre todo por parte de los médicos, desde hace mucho tiempo y ahora el gobierno, cuando ha dicho que por fin iba a cambiar el Estatuto Marco, pues modernizarlo para solucionar problemas estructurales que ocurren, bueno, ahora estoy hablando concretamente de los médicos, por supuesto el Estatuto Marco rige a todas las profesiones sanitarias, pero bueno, voy a hablar de lo que tiene más polémica y de lo que yo más sé, que es cómo afecta a la clase médica. Al principio, esta reforma que iba a iniciar el gobierno trajo bastante esperanza a los médicos y con esto pensamos que iban a mejorar las cosas. Ya sabéis que los médicos pues, no están muy contentos, se están yendo muchos de España. La prueba soy yo, aunque ahora he vuelto, he estado bastantes años fuera, pero se han ido miles de médicos y se siguen yendo. Y si se quedan en España, muchos se van de la pública a la privada y muchos que están en la pública no se van porque no pueden por diferentes causas, pero hay malestar. Y la reforma del Estatuto Marco, como digo, parece que iba a traer esperanza de que iba a mejorar las condiciones de los médicos, iba a traer esperanza a los médicos que existen ahora, incluso los médicos que están por venir. Esto ha sido una decepción porque, aunque por parte del gobierno te dicen que ya es una mejora con respecto a lo anterior, los médicos, la mayoría de los médicos, están sosteniendo que no es ni por asomo nada parecido a lo que los médicos necesitaban para mejorar las condiciones laborales y que esta es una oportunidad perdida. Es una forma de, políticamente parece que estás haciendo algo y como ya has hecho esta reforma, igual tiene que pasar 20, 30, 40 años para reformarla otra vez. Entonces, si dejamos pasar esta oportunidad, será una oportunidad perdida. No estoy explicando nada nuevo, esto lo habréis podido ver en las noticias estas semanas, meses pasados. También se quejaban los médicos de que hace falta un estatuto marco concreto para los médicos, separado del resto de profesionales, y esto ha sido acogido por algunos sectores sin entenderlo muy bien o con rechazo, como si los médicos quisieran ser más o quisieran ser una clase privilegiada. Curiosamente, el Estatuto Marco actual lo que hace es precisamente garantizar una serie de derechos a muchos sanitarios que son más o menos los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador, pero este mismo Estatuto Marco, el actual, permite que en el caso concreto de los médicos nos saltemos o que la administración, las administraciones públicas se puedan saltar los derechos laborales con los médicos, pero que no se los saltan con otras profesiones sanitarias. De todo esto habría mucho de qué hablar, la reforma del Estatuto Marco y en general los problemas estructurales de las condiciones de los médicos en España, en el ámbito público. Es un tema muy largo, no voy a hablar de todo eso ahora, me voy a enfocar en un aspecto como muy concreto en base a conversaciones que he visto por redes sociales y por prensa convencional.
y es el que se refiere al de las guardias, que igual es uno de los temas más críticos, más sensibles de esto del Estatuto Marco, que no está cambiando mucho las cosas, y en los derechos laborales. Leí en una conversación por redes sociales una discusión, un debate entre los que estaban a favor del estatuto, de la reforma del Estatuto Marco que quería hacer ahora el gobierno y algunos que se oponen de que lo ven claramente insuficiente. Uno proponía que por qué no se puede poner las 35 horas de trabajo a la semana, como cualquier otro trabajador, y el resto, es decir, el resto cuando se refiere sobre todo a las guardias, y en menor medida a lo que se llaman peonadas, que son las jornadas extraordinarias, que vienen a ser como horas extras, ¿no? Le ponen otros nombres, pero eso ya está todo inventado, y explica que todo lo que se va de las 35 horas tendrá que ser voluntario y adecuadamente pagado para el que quiera hacerlas, encuentre algún incentivo para hacerlas. No como ahora, que simplemente son obligatorias, al margen de que las paguen bien mal, spoiler, las pagan mal, sino que se mantenga ese derecho de que tú puedes trabajar tus 35 horas y nadie te obliga a trabajar más de 35 horas a la semana. Y la respuesta es que eso compromete la asistencia. Es decir, si se crea un sistema de turnos o que las guardias o estas horas fuera de jornada sean voluntarias e incentivadas, o bien un sistema de turnos para cubrir las 24 horas la atención de urgencias que se necesite, pues por turnos como hacen las enfermeras, como hacen los auxiliares, los técnicos, en fin, todos los sanitarios, excepto los médicos. Y el tema es, la respuesta a eso, que eso compromete a la asistencia. Si planteamos ese sistema, dice que se compromete que no se podría garantizar la asistencia sanitaria, asistir a los pacientes en los centros de salud, hospitales, etcétera, y comentan que es tan importante como mejorar las condiciones laborales, tan importante como eso es mantener garantizada la asistencia. Por eso sí quieren ofrecer una reforma que mejore algunas condiciones de los médicos, pero esto no se puede garantizar ahora, que eso ya queda para un futuro, cuando llevamos muchas décadas con este sistema de guardias que realmente va en contra del derecho laboral. Y a la respuesta de esto, de no, hay que garantizar la asistencia, eso no se puede ofrecer a los médicos, le responden: ¿quién recogerá el algodón si abolimos la esclavitud? Haciendo referencia a cuando querían abolir la esclavitud en Estados Unidos y esa gran discusión que acabó en la famosa guerra civil del norte contra el sur, en base al tema de la esclavitud. La respuesta de los estados sureños, de lo que luego era, ¿no?, el bando confederado, decía, claro, sí, si al margen de, podemos hablar de los derechos fundamentales, de que esclavitud, que ninguna persona, sea en blanco o negra, tenga que ser esclava, pero claro, ¿quién nos va a recoger el algodón si abolimos la esclavitud? Es su sistema económico y, por tanto, en última instancia, la subsistencia de esos estados dependía de la esclavitud, no solo del algodón, sino un sistema donde no podían tener trabajadores de la noche a mañana, era muy difícil cambiarlo y poner trabajadores contratados con su sueldo, con sus horarios y tal, sino claro, esto se sostenía y era, vamos a decirlo, próspero porque tenías a esclavos. ¿Esta comparación es válida o estamos saliéndonos de tiesto y esta persona, este médico o médica que había contestado es, vaya, ahora está haciendo comparaciones con la esclavitud y ya nos estamos saliendo de un debate, de un diálogo racional, formal, y estamos apelando a exageraciones y queremos ganar el debate de forma emocional? Podemos pensar eso, ¿no?, que nos hemos pasado, hemos hecho un símil exagerado y no es adecuado para intentar llegar a un consenso. Porque efectivamente estamos comparando el trabajo de médico con la esclavitud. Igual estamos exagerando. El trabajo de un médico al fin y al cabo es voluntario, te pagan por ello, tienes unos derechos laborales. No, pero espera, que precisamente la queja o la demandas de los médicos con estas huelgas y tal es principalmente eso, que se cumplan los derechos laborales. Igual mucha gente no sabe, no se está dando cuenta que no es que pidan cobras más dinero o no es que pidan algo especial que esté por encima de los demás, o como ellos se piensan que es una categoría de sanitarios superior a los demás, quieren tener más condiciones, derechos o prebendas, no solo dinero, que otras profesiones sanitarias. Pero no se trata de eso, se trata de que se cumplan los derechos laborales que tienen en general todos los españoles que trabajan con trabajo legal. Pero como hemos visto, en este debate se justifica la pérdida de derechos de los médicos, pues eso, porque la alternativa es peor. Tenemos que garantizar la asistencia, por lo tanto, no podemos
darle esos derechos que piden los médicos, que sí que tienen el resto de trabajadores, no solo sanitarios, sino en general todos los trabajadores del país. Como a ti dices, hay trabajadores ilegales, hay trabajadores que aunque trabajan legales no se respetan los derechos y eso también está mal. Quiero decir que efectivamente los derechos laborales hay que lucharlos, no es en el ámbito de la medicina, sino en todos los ámbitos, pero es el estándar al que tenemos que luchar, al que tenemos que aspirar y que no tenemos que renunciar. A cuento de esto, y en esta misma época de las huelgas de los médicos y con todo este problema en medio, recuerdo una anécdota que me explicó un amigo que trabaja en una empresa, en una industria de la construcción, creo que preparaba tipos de cemento y materiales para construcción, y lo que pasó es que en una ocasión llegó una inspección laboral a la empresa que estaban trabajando para comprobar que los diferentes requisitos y condiciones que tienen que cumplimentar la empresa, pues se cumplía. Entonces el inspector, la persona que estaba realizando la inspección, estuvo pasando pues, por los diferentes puestos de trabajo, por las diferentes zonas de esa fábrica, de esa industria, y en un momento dado llegó al camión, que es el que se encargaba de ir sacando el material que iban formando y lo llevaba, no me acuerdo si lo llevaban a un almacén o se lo llevaran directamente a un lugar de construcción donde iban cogiendo el material. El caso es que la empresa iba produciendo y el camión tenía que ir sacando una serie de veces al día el material. Entonces el inspector entró, era verano, hacía muchísimo calor y veía que el conductor que estaba ahí, claro, estaba sudando a la gota gorda. ¿Y qué pasa? Porque hace demasiado calor. Esto tampoco es seguro para ti, ponte el aire acondicionado. No, que el aire acondicionado no funciona. ¿Cómo que no funciona? Pero si esto es obligatorio, no es una cosa opcional, está claro en la normativa que, sobre todo eso en condiciones de calor, para la seguridad del trabajador que está dentro del camión tiene que tener aire acondicionado. Pues si no funciona o está estropeado, no está instalado o lo que sea, tú no puedes hacerlo así. Y automáticamente lo que hizo es clausurar, cerrar, sellar el camión. Claro, pero dijeron, no, pero es que no tenemos otro camión. No hay otro camión que pueda ayudar, con lo cual, si ahora mismo cierres este camión, el trabajo de la empresa se para. Claro, al inspector le dio exactamente igual. No. Sí, o sea, si esto se para, la culpa es de la empresa, esta legislación no es nueva, esto ya lo sabéis, y si el aire acondicionado no se ha roto de ayer, lleva meses roto o nunca lo ha tenido, o sea que no es algo nuevo, y si esto no lo habéis arreglado y lleva mucho tiempo, o no tenéis un camión de repuesto para que la cosa siga funcionando, es un problema de la empresa, no es un problema del trabajador. Y así se quedó. Se paralizó toda la empresa, toda la producción de lo que quedaba del día se interrumpió, se fastidió y claro, evidentemente al día siguiente el problema ya estaba solucionado. Ya no sé si trajeron otro camión, si arreglaron el aire acondicionado de ese camión, pero el problema que llevaban meses enquistado, que se podía quejar el trabajador, pero no era una prioridad para la empresa, en cuanto se cerró, y como la producción de la empresa se cerró y se perdía muchísimo dinero, el tema se solucionó. ¿Qué pasa? Que al inspector de trabajo le dio exactamente igual, o sea, que no le va a convencer la empresa porque es que vamos a perder mucho dinero, resulta que ahora tenemos no sé cuántos trabajadores parados porque no producimos nada. No, porque al final, si justificas por alguna circunstancia para la empresa y tal, o lo que nos han dicho ahora de justificar la asistencia clínica, si los derechos laborales son flexibles, o sea, los derechos laborales importan, pero bueno, si se produce demasiado prejuicio o las consecuencias, entonces no. Entonces, si son derechos relativos, si podemos flexibilizarlos según las circunstancias, entonces no son derechos. Son privilegios, prebendas, cosas que te pueden dar o no te pueden dar, pero hay cosas más importantes. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que no es que de repente haya cambiado la normativa y hablo del aire acondicionado del camión pero te estoy hablando también en el concepto sanitario. No es que de repente, oye, pues lleva décadas el tema funcionando con guardias y ahora resulta que los trabajadores en España no les puedes obligar a trabajar unas cuantas horas. No, eso, los derechos laborales de los españoles, de los que trabajan en España, llevan mucho tiempo, no es nada nuevo. Otra cosa diferente sería de decir, mira, pues ponemos una reforma del Estatuto Marco y nos planteamos que en 6 meses, en un año, las guardias desaparecen. Necesitamos ese tiempo, o damos ese tiempo a las comunidades autónomas a adaptarse, pero tienen una fecha. Bueno, pues podemos discutirlo, aunque llevamos muchas décadas con ese tema, pero si le ponen una fecha, pero cercana, pero con grado de ley, es decir, aquí hasta el 31 de diciembre del 26
o en tal fecha del 27 hasta aquí. Y a partir de entonces las guardias son ilegales, tal como están puessto ahora, y tiene que ser un sistema de turnos, un sistema voluntario, que nadie se obligue, etcétera. Bueno, pues incluso lo podría hacer. Llevamos muchas décadas parados, pero vale, de acuerdo. Pero no, lo que hace la reforma del Estatuto Marco es decir, no, es que eso no se puede, esperemos estos 40 años. Pues si esperamos así, pues igual no queda sistema sanitario, porque la vez que no nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos cargando. Pero bueno, volvemos un poquito a esta comparación que podemos decir exagerada con la esclavitud. Aprovechamos a hablar un poquito de historia. Y es que hay 3 diferencias fundamentales, si queremos ver, entre lo que es la esclavitud histórica y lo que es un trabajo, ¿no? ¿Para qué separar? Que hablamos, no, estamos esclavizados. No, bueno, vamos a decir, no, lo que es la esclavitud de verdad en el concepto histórico y lo que es un trabajo que puede estar mal pagado, que no pueden garantizar los derechos, pero no sigue siendo esclavitud. Bueno, estas 3 cuestiones son la voluntariedad, ser esclavo es obligatorio, un trabajo en principio es voluntario, con matices, pero es voluntario. Por otra parte está el salario, al trabajo le pagan, al esclavo no. Y luego están los derechos. Un esclavo no tiene derechos y un trabajador sí. Luego podemos discutir si los derechos son mejores o peores, pero sí. Así podríamos separar lo que es la esclavitud histórica de lo que es unas condiciones laborales que pueden ser mejorables, pero que no tendríamos que llamarlo esclavitud. Luego, por otra parte, sí que usamos el concepto de esclavitud en el ámbito moderno y no utilizamos realmente este término que habla de la esclavitud en el sentido histórico, pero usamos la esclavitud como una metáfora. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Pues lo típico de países tipo Bangladesh, por poner un ejemplo, donde fabrican ropa con un coste muy barato y lo que hacen es explotar a la gente. Y aunque hablamos de trabajo, para ese tipo de trabajo le llamamos esclavitud, porque les pagan muy poco, su voluntariedad es relativa. Vamos a repasar un poquito cuál sería la situación de semiesclavitud o una cosa paralela a la esclavitud. En estos trabajadores, en estos países, tienen que alimentar a sus familias y es que no tienen mucha opción. Dices que el trabajo es voluntario, pero realmente hay una obligatoriedad que no es explícita, como la esclavitud vamos a llamar histórica, sino implícita, pero en el fondo es igual de obligatoria. Realmente no hay libertad si las circunstancias no te dejan opciones reales. Y sí, no estoy comparando la situación familiar y económica de estos trabajadores explotados en otros países con la situación económica y social de un médico en España. Por supuesto que es muy diferente. Pero abstrayendo eso, en cuanto a opciones disponibles, vamos a poner la piel de un médico que ya es médico, incluso ya puedes tener cierta edad, no es un recién salido, tienes obligaciones familiares, etc. Y tal como están las cosas, ¿qué opciones tienes si realmente estás trabajando, o vas a trabajar o estás trabajando en el ámbito público y la situación es, por lo que sea, tú estás incómodo, estás mal? No, el trabajo es voluntario. Bueno, voluntario, a ver, ¿qué opciones tienes? Reinventarte y dejar la medicina es una opción teórica, pero en la práctica no es una opción para casi nunca, para casi nadie. Y muchos no pueden replantearse irse de España, como me pasó a mí. Otra opción es irse a la privada. Sí, puedes irte a la privada, pero muchas veces tampoco es una opción para muchos. Hay otros que sí y se van a la privada y otros no pueden. ¿Por qué? Especialidades, por ejemplo, que son como muy, vamos a llamar, hospitalarias y que no hay mucho ámbito en la privada. Hay pocas plazas, es una especialidad de eso, forma de atención que sobre todo se hace en la pública y no en la privada. O puede haber un mercado en la privada de algunas especialidades que está bastante saturado y que realmente no te ofrecen opciones viables de sustituir el trabajo a tiempo completo. Con lo cual eso de que es voluntario y que te puedes ir si quieres, a ver, es que esto es muy relativo. Otro ámbito en el cual podemos diferenciar entre esclavitud y un trabajo de verdad es el tema del salario. Pues que nos olvidamos que decimos, los esclavos no cobraban. Bueno, depende. Ha habido muchos tipos de esclavos en la larga historia, siguen habiendo esclavos, por desgracia, pero por ejemplo, en Roma, en el Imperio Romano, los esclavos cobraban. De hecho, los esclavos podían primero comprar sus cosas, tenían su propiedad, aunque los esclavos eran propiedades, a su vez podían comprar cosas que eran de su propiedad, podían tener sus propiedades, de sus cosas que compraban, pero también podían ahorrar y ahorraban lo suficiente y podían incluso comprar su propia libertad. Con lo cual, el tener un salario es compatible con una metáfora moderna de la esclavitud. Y sí, nuevamente, no estoy comparando o haciendo que son similares un esclavo en la época romana con un médico español. No, por supuesto que no. Lo que quiero decir es que
Cobrar un salario es compatible con tener unas condiciones similares a esclavitud o unas condiciones que no son de un trabajo que garantice los derechos del trabajador. Porque si te pagan muy por debajo de lo que deberías cobrarse de tu trabajo, la gente lo hace porque está obligado a hacerlo, porque no tiene opción de no hacerlo. O sea que la opción libre de decir, bueno, trabajo aquí porque, bueno, me compensa lo que trabajo por lo que cobro. Muchas veces estás atrapado y entonces el salario está por debajo de lo que querrías, pero no tienes la opción real de renunciar a ello porque no tienes una opción. Entonces es importante entenderlo porque parece que estoy diciendo, no, es que los médicos cobran poco. Bueno, los médicos cobran poco, su salario suele estar por encima de la media. Sí, eso es cierto, pero tenemos que medir o tenemos que comparar qué es lo que cobra un médico por hora de trabajo. Y si ya lo sumamos ahí, vemos que el trabajo por hora está bastante por debajo, por supuesto, de la media europea, pero también está por debajo de lo que cobran personas en España con una formación similar. Hablo ya de formación, ni siquiera de responsabilidad, pero formación, si contamos lo que se cobra por hora, realmente el médico está muy por debajo. ¿Que luego el salario puede quedar más o menos redondeado? Depende, hace unos años no estaba mal, pero porque hacías muchas horas, vamos a llamar horas extras obligatorias. Si haces no sé cuántas guardias al mes, claro, eso redondea el salario, pero si tú quitas todas esas horas extras que por otra parte son obligatorias y te centras solo en lo que cobras en el horario normal, ya el sueldo absoluto no sale tan bien, ni mucho menos. Pero bueno, aquí estamos hablando del salario, de la obligatoriedad o del carácter voluntario del trabajo, pero bueno, lo fundamental, como he dicho, por volver al principio, es que en España, en el ámbito médico, se incumple sistemáticamente los derechos laborales del descanso, del máximo de horas trabajando todo seguido en una jornada, el máximo de horas semanales. Entonces, claro, ¿realmente esta comparación con la esclavitud es adecuada o inadecuada? Vale, puedo admitir que sea inadecuada si entendemos de lo que estamos hablando. Ya no es que como ha habido otras huelgas de otros trabajadores que quieren decir, mira, para nuestro nivel de responsabilidad de trabajo queremos cobrar más o queremos tener otro tipo de vacaciones, etcétera, que es totalmente legítimo, no lo estoy criticando. Pero aquí las demandas de los médicos está a otro nivel. Solo quiere cumplir los derechos laborales básicos. No, yo como soy médico que quiero cobrar más o quiero tener más descansos o más vacaciones porque estamos más estresados que otros. No está hablando de eso. Simplemente tener los derechos de sus compañeros sanitarios, que en estas jornadas enormes ellos pueden trabajar en turnos de 10-12 horas como máximo, y los médicos no, estamos hablando de 24 horas o de 32 horas, y no puedes decir que no. Y en esas estamos. Una parte de los médicos siguen todavía intentando aguantar el tirón, las presiones de los sindicatos que se han puesto la mayoría de parte del gobierno, la presión del gobierno que quiere zanjarlo cuanto antes, y los médicos que están viendo que como se pierde esta oportunidad de mejorar el estatuto marco, esto se va a hacer puñetas hablando mal y pronto, porque el declive, la decadencia del sistema sanitario tiene muchísimas causas, pero yo creo que una fundamental es el médico. Si los médicos no funcionan, no tenemos buenos médicos de buena calidad, competencia, que quieran sacar el trabajo de forma bien hecha. Si se nos están fugando o los médicos que quedan o llegan están peor formados, tienen peor competencia o no tienen realmente interés en sacar la sanidad adelante, sino simplemente calentar el asiento y cobrar, el declive es imparable, porque por mucho que quieras hacer, el médico, lo sigo creyendo, es el centro del sistema sanitario. Sí, lo es en el paciente, en el sentido de que el paciente es el objetivo hacia donde van encaminados todos los esfuerzos del sistema sanitario. Pero lo que es el sistema sanitario como tal, el que realiza la acción sanitaria, es el médico fundamentalmente, no solo él, por supuesto, y solo con médicos no funcionaría. Pero y la pieza central sigue siendo el médico. Y como lo sigamos tratando tan mal, no vamos a tener médicos competentes y motivados por cuidar de nuestra salud en el futuro inmediato y ya casi en el presente. Me gustaría pensar que estas movilizaciones y estas huelgas puedan cambiar este destino. Estaría también fantástico que no fueran solo los médicos, sino la población, los pacientes, y la población también se diera cuenta de que esto no es una lucha por los médicos, es una lucha por los pacientes y por conservar nuestro sistema sanitario. Veremos qué pasa en el futuro. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que esta comparación con la esclavitud es excesiva o es maniquea y lo que hacemos es manipular sentimientos? ¿Crees que las quejas de los médicos no son para tanto? Estaré encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Este podcast no utiliza inteligencia artificial para su producción o locución. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.